que se podía borrar, además del tremendo salvajismo con lo que lo hicieron. Aquí lo que hay que hacer es este grado altísimo de civilización que tenían, digamos, todos los pueblos indígenas, hicieron que los principales caciques pudiesen tener contactos con los mandos españoles y pudiesen hacer política. Es una realidad. Ahorita acaba de salir el presidente de San Pedro, Cholula. San Martín, Texmelucan. Ahí tienes esa, digamos, esa unión de las élites indígenas con las élites españolas. Tienes todavía en España viviendo a los descendientes de Moctezuma, tienes una condesa de Moctezuma. Es decir, se respetaron, esto poca gente lo sabe, se respetaron muchos nobles indígenas. En uno de los viajes de Cortés, Cortés lleva 20 nobles indígenas a conocer a la corte de Carlos V. Es decir, era tan alto el grado de civilización de los pueblos indígenas que, digamos, lo que separaba era la lengua, pero básicamente se reconocían en prácticas culturales de la corte, había principales, había un sistema muy complejo. Eso es lo poco que quedó. Y hoy por hoy también este país es tan políticamente difícil de entender, es porque tú tienes todavía respetando ciertos cacicazgos y ciertas formas de organización en juntas auxiliares, bueno, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Usos y costumbres. Eso es lo único que quedó. Hablando desde tu punto de vista, Alejandro, el 12 de octubre, ¿lo celebramos, lo conmemoramos o valdría la pena no recordar? Yo no creo que sí, o sea, todo el tiempo hay que estar y todo el tiempo porque la pregunta que nos debe remitir es ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Significa ser mexicano gritarle a la selección y el 12 de diciembre con la Virgencita de Guadalupe y los mariachis y el tequila y la cerveza? ¿Eso es ser mexicano? ¿Solo eso es ser mexicano? ¿O esa es una forma de ser mexicano? Es decir, cuando tienes que hay 64 lenguas que todavía se están resistiendo en el país, es que hay 64 formas de ser mexicano. Claro. Es decir, el Estado-Nación que se fortalece en el siglo XX, que se construye en el siglo XIX, trata de hacer un esfuerzo por amalgamar toda esta, digamos, gran pluralidad de culturas, pero al final, al hacer eso, también hace una tabla rasa y, en cierto sentido, acaba con ciertas culturas también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que reflexionarlo. Siempre el debate, nunca debe morir el debate y siempre, sobre todo a nuestros hijos, es ¿qué significa ser mexicano? ¿Que te gusten los tacos o que hables náhuatl o que también vivas en Estados Unidos y estés defendiendo allá o también propagando nuestra cultura? Ojo con los legisladores de origen hispano en Estados Unidos, que cada vez crecen y crecen y crecen. Así es. Pues es importante el 12 de octubre, sin lugar a dudas. Alejandro, gracias por darnos estos señalamientos. Creo que es importante reflexionarlo, entenderlo y saber que, como tú bien lo dices, sí, puede haber diferentes tipos de mexicanos, pero ninguno es mejor que otro, ¿no? Así es. Tenemos que respetar y aceptar. Y es la tendencia del mundo, Sí. Tratar de ser tolerantes, escuchar muchos discursos y las personas que tienen la maravillosa oportunidad de hablar una lengua indígena, por favor, siéntanse completamente orgullosos. Sí, son un tesoro mundial. Y además muy bien pagados, Si viven en Estados Unidos no saben cómo se requieren traductores. Tú lo has dicho, desgraciadamente en Estados Unidos aquí los despreciamos, los humillamos. Así es, gracias Alejandro, siempre un placer platicar contigo, gracias. Vámonos con Alma Valdivia, el clima es la tercera y última.